Papacitos míos. Hoy no vengo a platicarles un simple chisme de vecindad, ni un secreto de pasillo, sino una verdad que me duele hasta los huesos. Mi sobrino, el gran máster gorila, me dijo: tía, el mundo necesita escuchar esto. Porque si no lo contamos nosotros, nadie más lo va a contar. Y aquí me tienen, con la voz temblorosa pero con el corazón firme, porque lo que les voy a decir les va a quitar el sueño. Hoy vamos a hablar del rancho Izaguirre, en Guadalajara, Jalisco, uno de los lugares más oscuros y crueles que ha parido esta tierra mexicana. No es una leyenda urbana ni un rumor de los que corren por las redes, es un lugar real donde hombres comunes, muchachitos con ilusiones de sacar adelante a su familia, fueron engañados, privados de su libertad, y adiestrados como bestias para la guerra, sin pedirles permiso, sin darles opción. ¿Y saben lo que más duele? Que todo empezó con la promesa de un trabajo, con un simple anuncio en Facebook, como el que cualquiera podría ver hoy mismo. Ofertas de empleo falsas, en las que te prometen seguridad, sueldo fijo y prestaciones. Pero lo que realmente te están ofreciendo es una sentencia de muerte disfrazada. Este rancho, mis cielos, no es cualquier rancho. Era un campo de concentración en pleno México, dirigido por el cártel Jalisco Nueva Generación, donde se usaban técnicas militares, lavado de cerebro, tortura física y psicológica para borrarles el alma a quienes caían en esa trampa. Y lo que más me revuelve el estómago es que muchos de los que entraron ahí nunca salieron. Pero uno de ellos, tuvo el valor, la suerte y el instinto de escapar. Y esa es la historia que mi sobrino me pidió que les cuente hoy. La historia de un sobreviviente del rancho Izaguirre, que vio cómo el miedo, la violencia y la humillación podían arrancarte hasta el nombre. Pero que también nos muestra que, en medio de la oscuridad, todavía hay quienes se atreven a pelear por su libertad. Así que prepárense, papacitos, porque lo que están por escuchar no es para corazones débiles. Esto es la prueba viva de lo que pasa cuando la desesperación y la ignorancia nos ciegan. Y terminamos siendo carne de cañón en un sistema podrido hasta los huesos. ¿Qué es el rancho Izaguirre? El rancho Izaguirre, ubicado en Guadalajara, Jalisco, saltó a la luz pública tras una serie de denuncias anónimas, rescates policíacos y testimonios de sobrevivientes que revelaron su verdadero propósito: un centro de reclutamiento forzado y adiestramiento paramilitar clandestino controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Aunque las autoridades han sido herméticas en muchos detalles, lo que se sabe es que este rancho funcionaba como un campo de concentración disfrazado de centro de capacitación laboral, donde se reclutaba bajo engaño a hombres jóvenes, muchos de ellos provenientes de otros estados como Veracruz, Michoacán, Guerrero, y la propia zona metropolitana de Guadalajara. Los testimonios indican que el proceso de captura comenzaba con falsas ofertas de trabajo como guardias de seguridad o personal de empresas de seguridad privada. Los anuncios circulaban principalmente en Facebook, WhatsApp y portales de empleo, ofreciendo sueldo seguro, prestaciones, e incluso contratos formales. Una vez que los candidatos aceptaban la oferta y eran citados para capacitaciones, los trasladaban al rancho Izaguirre, donde perdían su libertad inmediatamente. ¿Qué pasaba en el rancho Izaguirre? Privación de libertad inmediata. Al llegar, les quitaban sus pertenencias, celulares, identificaciones, dinero. Los aislaban del mundo exterior. Algunos incluso cuentan que rompían sus credenciales de elector y quemaban sus pertenencias personales como un ritual para cortar toda conexión con su vida pasada. Entrenamiento paramilitar brutal, los obligaban a someterse a rutinas de ejercicios extenuantes, adiestramiento con armas, tácticas de combate cuerpo a cuerpo y tortura psicológica. Si no cumplían, los golpeaban brutalmente. Si intentaban escapar, los ejecutaban o los desaparecían. Se usaban tácticas de despersonalización y humillación, iguales a las aplicadas en campos de entrenamiento de guerrillas o ejércitos paramilitares. Alimentación como castigo. Los testimonios coinciden en que la comida se usaba como herramienta de control. Sardinas, comida descompuesta o porciones humillantes formaban parte del adiestramiento. Si alguien dejaba un bocado, era golpeado sin piedad. Adoctrinamiento y control mental, los mantenían vigilados todo el tiempo. Se les prohibía hablar entre ellos sin permiso, pedir agua, o incluso mirar a los ojos a los superiores. Se les obligaba a repetir códigos de comunicación propios del cártel, y a memorizar rutas y tácticas de ataque, a veces en estados de agotamiento extremo. Miedo y vigilancia, la paranoia era sistemática. Se rumoraba que había halcones o informantes infiltrados entre los propios cautivos. Nadie confiaba en nadie. Y los infractores servían de escarmiento público, ya que los castigaban frente a todos.
Rescates fallidos y encubrimiento. Según los informes, en más de una ocasión las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional se aproximaron al rancho, pero no intervinieron, alimentando la teoría de complicidad de autoridades locales o federales. Rescates parciales. En 2023, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, junto con la Guardia Nacional, rescataron a varios hombres que habían sido privados de la libertad. Se confirmó que no todos lograron escapar. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, otros fueron ejecutados dentro del rancho, y unos pocos, como el sobreviviente de este relato, lograron huir por su cuenta. ¿Por qué Jalisco y el CJNG? Jalisco es el epicentro del CJNG, un cártel que controla rutas de tráfico internacional de drogas, armamento, personas y recursos naturales. El CJNG es conocido por su estructura militarizada. Cuenta con escuadrones de élite como los Deltas y los Queenies, entrenados con tácticas de guerra, y por eso necesitan reclutas constantemente. Al ser uno de los cárteles más ricos del mundo, tienen la capacidad logística para crear campos de entrenamiento paramilitar dentro de México, en ranchos estratégicos como el Rancho Izaguirre. Todo comenzó en uno de esos días en los que la desesperación por encontrar trabajo parecía devorar cada rincón de mi mente. Recuerdo claramente la tarde en que, mientras navegaba distraídamente por las redes sociales, me topé con un anuncio que prometía un empleo con un sueldo atractivo y beneficios que jamás había soñado. La oferta, presentada de forma tan profesional y confiada, parecía la llave que abriría la puerta a un futuro mejor. En ese instante, sentí una mezcla de esperanza y alivio, la posibilidad de dejar atrás los días de incertidumbre y falta de oportunidades me envolvía por completo. La publicación era tan convincente que casi podía visualizarme, con orgullo, caminando hacia ese nuevo comienzo. Con cada palabra, el anuncio me invitaba a creer que ese trabajo era mi salvación, un escape de la rutina y la escasez. Aunque algo en el fondo me decía que debía ser cauteloso, la urgencia de encontrar una solución a mis problemas me impulsó a responder sin pensarlo demasiado. Fue en ese momento que decidí dar el salto, convencido de que aquella promesa, cuidadosamente elaborada en el anuncio, era la oportunidad que había estado esperando. Esa mezcla de emociones, de ilusión y cierta ignorancia ante lo desconocido, marcó el inicio de una experiencia que cambiaría mi vida para siempre, llevándome a un mundo donde nada era lo que parecía. Señales tempranas ignoradas. Recuerdo ese día como si estuviera en cámara lenta. Apenas pisé la sala de exámenes, la atmósfera se volvió opresiva. Me hicieron sentar en una camilla fría, y lo que debería haber sido una rutina médica normal se transformó en una experiencia inquietantemente detallada. Mientras el médico examinaba mi espalda, cada palpación parecía una búsqueda meticulosa, casi como si intentaran detectar algo que no tenía nada que ver con mi estado físico. La forma en que sus manos recorrían mis músculos, la insistencia en cada movimiento, me hicieron sentir expuesto, vulnerable, como si cada vértebra contara un secreto que yo preferiría mantener oculto. La luz fluorescente, dura e implacable, acentuaba cada sombra en la habitación, creando un ambiente casi teatral en el que la precisión se volvía casi invasiva. Al mismo tiempo, en medio de esa tensión creciente, llegó un detalle que, paradójicamente, me hizo sentir un alivio momentáneo: el pago del transporte. Cuando el conductor del Uber llegó puntual, con una sonrisa profesional y una actitud impecable, me hicieron creer que la empresa realmente se preocupaba por su gente. Ese gesto, tan inesperado en un proceso que ya me había dejado un mal sabor de boca, fue como un bálsamo para mis nervios. Por un instante, me convencí de que estaba en manos de profesionales, y la generosidad del detalle me hizo olvidar, al menos momentáneamente, la sensación de que algo no encajaba. Esa dualidad, la mezcla de un examen médico que rozaba lo invasivo, y el gesto amable de cubrir el transporte, creó en mí una falsa sensación de seguridad. Sin saberlo, ese contraste era la primera pista de que todo era mucho más complejo y oscuro de lo que parecía. Cada detalle, por separado, tenía su razón, pero juntos pintaban el retrato de una trampa perfectamente orquestada, diseñada para desarmar mis sospechas y ganarse mi total confianza. El secuestro y revelación impactante. Nunca olvidaré el instante en que la realidad se desplomó ante mis ojos. Habíamos llegado a un punto en el que la falsa normalidad se desmoronó de golpe. De la nada, nos rodearon hombres de mirada fría y decidida. Ya no estábamos frente a una entrevista de seguridad, sino en medio de un operativo que nos desterraba del mundo que conocíamos. En un abrir y cerrar de ojos, nos obligaron a abandonar la fila y nos condujeron a una zona apartada, donde la tensión se palpaba en el aire como una neblina densa. El silencio se quebró con órdenes cortantes y gestos amenazantes: no se muevan. Resonó en la penumbra. Mi mente, aturdida y en shock,
Apenas podía procesar lo que sucedía. Fue en ese preciso instante que comprendí la brutal verdad: no íbamos a trabajar como simples guardias de seguridad, nos habían secuestrado para convertirnos en sicarios. La revelación golpeó mi mente con fuerza descomunal. Mis ideas se entrelazaban entre incredulidad y terror, todo lo que había imaginado se esfumaba, dejando paso a un abismo de incertidumbre y desesperación. No había vuelta atrás, y cada segundo que transcurría era una prueba de la crueldad de ese engaño tan bien orquestado. El golpe final a mi identidad llegó de forma brutal e irremediable. Mientras nos conducían a un cuarto oscuro, con paredes que parecían murmurar secretos oscuros, empezaron a destruir sin piedad cualquier rastro de nuestro pasado. Uno a uno, nos arrebataron nuestros teléfonos, esos pequeños dispositivos que eran nuestro vínculo con el mundo exterior, y, sin contemplaciones, destrozaron tarjetas de crédito y débito como si fueran simples pedazos de papel. El estruendo de los objetos rompiéndose se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón, marcando el comienzo de un aislamiento absoluto. En ese momento, la pérdida de mis pertenencias simbolizaba mucho más que un mero daño material, era el corte definitivo de mi identidad, la desconexión completa de mi vida anterior. Me sentí reducido a un simple número, atrapado en un sistema que pretendía borrarme, eliminar cualquier posibilidad de comunicación y control sobre mi destino. Esa revelación, tan escalofriante como definitiva, se grabó en mi memoria como el punto de no retorno. La transformación de un sueño de empleo en una pesadilla oscura fue tan rápida y brutal que aún me cuesta creer que alguna vez pude haber sentido la ilusión de un futuro mejor. Psicología del terror. Desde el primer instante en que nos confinaban en ese cuarto opaco, comprendí que estábamos entrando en una dimensión de control que iba más allá de lo físico. Se trataba de una reprogramación psicológica meticulosa. Cada segundo se transformaba en una lección de sumisión, donde se nos exigía pedir permiso para cualquier movimiento, para levantarnos, para beber un poco de agua, incluso para respirar en cierto tono. Era como si nuestra autonomía se estuviera despojando lentamente, casi quirúrgicamente, a fuerza de órdenes constantes. Yo, que siempre había sido independiente, sentí que mi identidad comenzaba a disolverse ante el poder implacable de la autoridad que nos vigilaba. Con una precisión casi clínica, notaba cómo, en cada «¿me permites?», se escondía una intención de quebrantar nuestra voluntad. En ese ambiente, el miedo se instauraba de manera sistemática, la repetición incesante de pedir autorización se convertía en una herramienta para anular cualquier atisbo de pensamiento propio. Desde la perspectiva de la psicología del terror, esta práctica se asemeja a lo que en ambientes coercitivos se conoce como despersonalización inducida, donde el individuo deja de sentirse dueño de su propio cuerpo y mente. Era como si cada pregunta redujera un poco más mi ser a un mero objeto de obediencia, minando mi capacidad de decisión y de resistencia. Luego llegó la bienvenida o lo que se presentó como un ritual de iniciación, que selló de manera definitiva nuestra transformación. Sin ningún aviso previo, el silencio tenso se rompió con una ráfaga de golpes. Los golpes, ejecutados con una frialdad casi profesional, no eran simples agresiones físicas, eran un instrumento de reeducación. Cada impacto, cada empujón, estaba cargado de una intención: borrar cualquier rastro de disidencia. Recuerdo claramente cómo sentí que mi piel se convertía en un lienzo de dolor, donde cada marca era el testimonio físico de una voluntad quebrantada. Desde un punto de vista profesional, estos métodos recuerdan técnicas utilizadas en entornos de lavado de cerebro o de reeducación forzada, en las cuales la violencia física se utiliza para imponer un cambio psicológico profundo. La idea es sencilla y perturbadora a la vez: si el cuerpo responde al dolor, la mente también se condiciona a aceptar la autoridad sin cuestionarla. La brutalidad de esos golpes era un mensaje claro: la desobediencia no era opción, y cualquier intento de rebelión se vería sofocado de la manera más contundente. Los responsables no se limitaban únicamente a golpear, también imponían un ambiente de constante vigilancia y humillación verbal, reforzando la sensación de aislamiento y desesperanza. Cada palabra, cada orden emitida con voz dura y sin tregua, era un recordatorio de que ya no éramos quienes éramos. Esa mezcla de violencia física y control mental creó un círculo vicioso en el que la resistencia se volvía cada vez más inhumana, y la sumisión se presentaba como la única salida para evitar un sufrimiento mayor. Como profesional en el análisis de estos fenómenos, puedo afirmar que este proceso de humillación y control es deliberado, busca no solo el dominio del cuerpo, sino la completa erradicación del yo. En ese instante, cuando el dolor físico se fusionó con la constante exigencia de pedir permiso, comprendí que la intención era convertirnos en piezas manejables, desprovistas de cualquier individualidad que pudiera llevarnos a cuestionar el sistema.
Esa experiencia dejó una marca imborrable en mi mente, una cicatriz que evidenciaba la meticulosa construcción de un ambiente de terror psicológico, donde el miedo y la sumisión se aliaban para despojarte de lo que te hace humano. Cada segundo en ese cuarto, cada golpe y cada palabra, se consolidaba como un engranaje en la maquinaria del control, y yo, atrapado en esa espiral de humillación, apenas podía imaginar la magnitud del daño a nivel psicológico que se estaba imprimiendo en mi interior. La experiencia no solo me quebrantó físicamente, sino que dejó una huella profunda en mi psique, una lección escalofriante sobre el precio de la despersonalización. Ambiente aterrador. Desde el primer momento que llegué al rancho, la belleza rústica y el encanto natural me envolvieron, como si ese lugar prometiera ser un refugio de tranquilidad. La luz del atardecer acariciaba la fachada del rancho, y por un instante, creí haber encontrado el escenario perfecto para un nuevo comienzo. Sin embargo, esa ilusión se esfumó en cuanto cruzamos la puerta, y la verdadera pesadilla comenzó. La transición fue abrupta, lo que parecía un ambiente acogedor se transformó en una prisión de oscuridad y decadencia. La casa a la que nos condujeron no era más que un espacio reducido y claustrofóbico, donde la falta de luz se combinaba con un aire viciado y opresivo. Cada rincón parecía esconder secretos macabros, como si las paredes mismas susurraran historias de dolor y desesperación. Recuerdo con detalle cómo mis ojos se adaptaban lentamente a la penumbra, revelando cuartos clausurados con estructuras improvisadas de polines, que apenas dejaban pasar la luz natural. Las paredes, manchadas por lo que parecía ser fluidos extraños, daban la sensación de haber sido testigos de actos indescriptibles, marcadas de forma permanente por la violencia que se vivía en ese lugar. En ciertos pasillos, ganchos fijos en las paredes parecían destinados a algo más siniestro, colgar a quienes se atrevieran a desafiar el orden impuesto, como si se tratara de macabras exhibiciones destinadas a amedrentar y reprimir cualquier atisbo de rebelión. La atmósfera se volvía aún más inquietante al descubrir pequeños altares improvisados, donde la figura de la Santa Muerte se alzaba en una penumbra inquietante, rodeada de veladoras encendidas que parecían luchar contra la oscuridad. Esa imagen, en apariencia sacada de un culto olvidado, no solo reforzaba el ambiente tétrico, sino que también simbolizaba el destino ineludible al que estábamos condenados. Cada elemento del lugar, desde la decrepitud de sus muebles hasta el eco de pasos solitarios en pasillos angostos, contribuía a la sensación de estar atrapado en un escenario de terror que se negaba a dejarme escapar. Al recorrer esos espacios, cada detalle me recordaba que ya no estaba en el mundo exterior, sino en un entorno diseñado para quebrantar el espíritu. La belleza inicial del rancho había sido solo una fachada, una trampa que contrastaba brutalmente con la degradación y la suciedad de la casa posterior. Esa dualidad, tan impactante y perturbadora, se imprimió en mi mente como una advertencia escalofriante. Aquí, en ese lugar, la esperanza había sido despojada de toda luz, dejándonos solos con el terror de la oscuridad, y la certeza de que estábamos a merced de fuerzas inhumanas. Rutina opresiva diaria. Cada jornada en ese infierno parecía una versión distorsionada y retorcida de una rutina militar, diseñada para quebrar no solo el cuerpo, sino también la voluntad. Desde el amanecer, la disciplina forzada comenzaba con un estrépito de órdenes y gritos que rompían cualquier sueño o esperanza de normalidad. El entrenamiento paramilitar que sufríamos no era fruto del azar, estaba inspirado en métodos de adoctrinamiento y control psicológico utilizados en regímenes autoritarios y en campos de concentración, donde la finalidad es inducir la learned helplessness o impotencia aprendida, descrita por el psicólogo Martin Seligman. Entrenamiento paramilitar y condicionamiento mental. Nos obligaban a realizar ejercicios extenuantes sin tregua, una mezcla de ejercicios físicos, lagartijas, sentadillas, saltos y la memorización incesante de códigos militares y tácticas de combate. Cada orden, cada código 14 o código 19, era lanzado con la frialdad de quien no acepta objeciones, y con el objetivo de convertirnos en piezas de una máquina sin individualidad. La insistencia en repetir estos códigos buscaba erradicar cualquier pensamiento crítico, haciendo que reaccionáramos instintivamente sin detenernos a razonar. Esta metodología tiene raíces en el condicionamiento operante, se refuerza la obediencia a través de recompensas y castigos, creando una respuesta automática que, en condiciones extremas, lleva a la despersonalización. No era solo el entrenamiento físico, era una estrategia para minar nuestra autoestima y autonomía, haciéndonos dependientes de un sistema que premiaba la sumisión absoluta. El suplicio de la comida y las condiciones inhumanas. Luego, tras agotar nuestras fuerzas físicas y mentales, venía la comida. Lejos de ser un acto de nutrición, se transformaba en otro ritual de humillación y control. Nos obligaban a consumir alimentos en raciones desmesuradas y de calidad dudosa.
Cada plato, desde las sardinas con tostadas hasta las quesadillas interminables, se servía sin ningún interés por el sabor o la nutrición, sino como una prueba de obediencia. El olor acre de la comida recalentada se mezclaba con el hedor persistente de una cocina descuidada, recordándonos que no estábamos en un hogar, sino en una cárcel. Se nos exigía terminar cada bocado, sin importar el regusto metálico o la textura desagradable, porque dejar comida en el plato era considerado un acto imperdonable que podía acarrear castigos inmediatos. Esta técnica recuerda a métodos utilizados en prisiones de máxima seguridad, donde la comida se utiliza como instrumento para reafirmar la jerarquía y la sumisión. Fundamentación y orígenes de la metodología. Las tácticas que vivíamos tienen sus orígenes en técnicas de lavado de cerebro y de reeducación forzada, empleadas históricamente en contextos de guerra, conflictos internos y regímenes totalitarios. La finalidad es clara: eliminar la capacidad de resistencia individual, y convertir a cada persona en un engranaje de una máquina violenta y despersonalizadora. Estudios en psicología han demostrado que este tipo de condicionamiento puede llevar a la depersonalización, un estado en el que la persona pierde la sensación de ser un individuo único, reduciéndose a un mero ejecutor de órdenes sin capacidad de cuestionamiento. Además, estas prácticas se asemejan a las aplicadas en campos de entrenamiento militares extremos, donde la intensidad del ejercicio y la memorización forzada de protocolos se utilizan para simular situaciones de combate y estrés, preparándote para reaccionar sin pensar. Sin embargo, en nuestro caso, la ausencia de un objetivo claro, y la constante humillación añadían una dimensión de tortura psicológica y física, diseñada para dejarnos en un estado permanente de vulnerabilidad y sumisión. La sumisión a través del control diario. Cada acción, desde pedir permiso para beber agua hasta solicitar autorización para ir al baño, se convertía en una cadena que nos mantenía atados a un sistema que no permitía ninguna disidencia. La imposición de reglas absurdas y la vigilancia constante nos hacían sentir que cada movimiento era observado y juzgado, reforzando la idea de que la autonomía era un lujo prohibido. Esta metodología, lejos de promover la disciplina en un sentido constructivo, tenía la clara intención de erradicar la capacidad de decisión personal, haciendo que cada uno de nosotros se sintiera reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. En resumen, la rutina opresiva diaria que sufríamos era el resultado de una combinación de tácticas físicas y psicológicas cuidadosamente orquestadas para inducir la sumisión total. Inspiradas en métodos autoritarios y totalitarios, estas prácticas no solo buscaban quebrantar el cuerpo, sino, sobre todo, destruir la identidad y autonomía de cada individuo, dejándonos a merced de un sistema que premiaba la obediencia ciega y castigaba cualquier intento de resistencia. Cada día era un recordatorio brutal de que, en ese lugar, nuestra única opción era adaptarnos a un ciclo inhumano, en el que la tortura se mezclaba con la rutina, y la sumisión se convertía en la única forma de sobrevivir. Personajes clave con profundidad psicológica. Desde el primer momento en que me vi inmerso en ese universo oscuro, cada figura que se destacaba tenía una carga de contradicción y humanidad rota que me marcó para siempre. La comandante. La comandante era, en apariencia, una mujer de innegable belleza. Su rostro, impecable y sereno, contrastaba brutalmente con la ferocidad de sus órdenes. Vestida con una elegancia que parecía sacada de una portada de revista, su presencia imponía respeto, pero detrás de esa fachada se escondía una crueldad extrema. Con voz autoritaria y mirada penetrante, nos recordaba cada día que la perfección en ese entorno era sinónimo de obediencia absoluta. Era obsesionada con la limpieza, cada mancha en el suelo, cada rastro de suciedad en las paredes, era intolerable para ella. La veía como una batalla constante contra la descomposición, casi como si al mantener todo inmaculado pudiera borrar las cicatrices de lo que hacíamos y lo que éramos. Esa dualidad, la delicadeza de su apariencia y la brutalidad de su accionar, la convertía en un ser perturbador, una especie de diosa tiránica que administraba el orden mediante el miedo y el rigor extremo. Cada vez que nos reprendía por dejar alguna mota de polvo, no era solo la limpieza lo que exigía, sino la sumisión total de nuestras almas, tratando de borrar cualquier vestigio de humanidad. Los compañeros, la flaca y la gorda. En medio de esa pesadilla, mis compañeros se convirtieron en mis únicos refugios. La flaca, de mirada esquiva pero con una determinación silenciosa, y la gorda, cuya presencia, a pesar del apodo, desprendía una fuerza casi maternal y una vulnerabilidad que también me conectaba con la nuestra desesperada humanidad. Entre ellas se tejió una relación forzada, un lazo de complicidad nacido del miedo y la necesidad de sobrevivir. Con la flaca compartíamos silencios cargados de resignación y pequeñas sonrisas furtivas cuando nadie miraba. Con la gorda, a pesar de las burlas y de la humillación, surgía una empatía que nos unía en cada jornada de entrenamiento y en cada comida forzada.
Cada interacción era un recordatorio de que, aunque el entorno tratara de quebrarnos, en el interior aún latía un pequeño refugio de solidaridad. Esa relación, tan frágil y, sin embargo, tan vital, nos ofrecía momentos en los que podíamos recordar quiénes éramos antes de caer en las garras del terror. Otros sicarios. No se podía hablar de ese mundo sin mencionar a los hombres que lo componían, cada uno con sus propias marcas y personalidades que, en conjunto, daban forma a la atmósfera de violencia. Estaba el Gerero, un hombre de voz ronca y mirada helada, cuya presencia imponía silencio. Con sus gestos precisos y su lenguaje casi mecánico, parecía estar entrenado para infundir miedo sin necesidad de palabras. Cada vez que pasaba cerca, sentías el peso de una autoridad implacable. Luego estaba el chico con acento extraño, cuyas palabras traían consigo un dejo de ironía y fatalismo. Su forma de hablar, entre risas y comentarios que a veces resultaban inverosímiles, aliviaba momentáneamente la tensión, aunque sus ojos dejaban claro que no había espacio para la diversión en ese ambiente. Y, por último, el sicario con tornillos en el pie, cuya deformidad física parecía contar una historia de violencia pasada. Con cada paso forzado, el sonido metálico de esos tornillos recordaba que, en ese lugar, la brutalidad era algo cotidiano y casi ritual. Cada uno de ellos, con sus características particulares, aportaba una capa más a la compleja red de control y miedo que nos mantenía cautivos. Cada personaje, ya sea la implacable comandante, las compañeras de infortunio o los sicarios imponentes, formaba parte de un engranaje meticuloso diseñado para borrar toda individualidad y crear una atmósfera en la que la sumisión y el terror fueran la única respuesta posible. En medio de esa orquesta de horror, mi mente se debatía entre la necesidad de sobrevivir y el deseo de retener una chispa de humanidad, un anhelo silencioso de libertad que, a pesar de todo, aún me acompañaba en cada latido. Amenazas latentes y tensión permanente. Cada segundo se convertía en una lucha constante contra el miedo, un recordatorio brutal de que la más mínima desobediencia podía costarme la vida. Desde el primer día, las amenazas eran explícitas y aterradoras. Si vacilabas, si dudabas en cumplir una orden, te decían, sin ningún atisbo de piedad, que te enfrentarías a castigos físicos ineludibles o, peor aún, a la muerte. Recuerdo con nitidez el momento en que uno de los sicarios, con voz fría y sin emociones, nos advirtió que si no respondes con un sí exacto, te van a matar. No se trataba de simples palabras, eran sentencias que resonaban en la mente, incrustándose en cada pensamiento y cada latido del corazón. Cada error, cada vacilación, se pagaba con golpes que parecían borrar cualquier posibilidad de rebelión, dejando en claro que en ese mundo no había margen para la duda. La amenaza de la tortura era tan constante que, en cada esquina, se sentía la presencia invisible de miradas que juzgaban cada movimiento. Era como si cada sombra, cada crujido en el suelo, llevara consigo el peso de un observador que jamás parpadeaba. La paranoia se instauró de forma insidiosa, el sentimiento de estar siendo vigilado se volvió tan real que, aun en momentos breves de aparente libertad, el miedo volvía a apoderarse de mí. Sentía que cada palabra que pronunciaba, cada gesto inadvertido, era analizado minuciosamente por ojos que jamás dormían. Recuerdo cómo, en los ratos en que se permitía un breve respiro, mi mente se llenaba de pensamientos acelerados. ¿Me están mirando? ¿Y si cometo un error y alguien ve mi vacilación? Esa sensación de estar atrapado en una red de vigilancia incesante era insoportable. La idea de que cualquier oportunidad de fuga podría ser detectada por esos ojos implacables aumentaba la tensión a niveles casi insoportables. En cada rincón, en cada silencio, se percibía la amenaza latente. Si te veían desviarte de la norma, si notaban algo diferente en ti, el castigo sería inmediato, violento y definitivo. Esta atmósfera, creada a base de amenazas explícitas y una vigilancia constante, no solo quebrantaba la voluntad, sino que también te sumergía en una paranoia tan intensa que el mundo exterior se volvía casi irreal. La combinación de amenazas físicas letales y el miedo a ser observado, incluso en el menor momento de distracción, moldeaba cada acción, cada decisión, y mantenía a todos en un estado de alerta permanente. Esa tensión, que se palpaba en el aire como una espesa niebla, era el recordatorio constante de que en ese lugar no existía el espacio para la libertad, solo para la obediencia ciega y el terror incesante. Oportunidades perdidas y conflictos internos. Hubo momentos en que la esperanza parecía asomarse a través de la oscuridad de aquel infierno, pero cada vez se desvanecía con la misma rapidez. Recuerdo vívidamente aquella ocasión en que, en medio del caos, los gritos y la tensión, se escuchó el rugido de vehículos militares acercándose. Por un instante, mi mente se llenó de una euforia desesperada, pensaba que, por fin, la salvación estaba al alcance.
Imaginé la fuerza de los militares irrumpiendo en ese ambiente opresivo, rescatándonos de una situación que parecía no tener salida, liberándonos de la sumisión que nos había devorado día tras día. Pero esa posibilidad se esfumó en un segundo abrumador. En lugar de la intervención salvadora, el estruendo de los motores y los gritos se mezclaron con el miedo de que esos mismos militares fueran parte del entramado que nos mantenía cautivos o simplemente se limitaran a observar sin actuar. La frustración se apoderó de mí en ese preciso instante, la expectativa se transformó en una amarga desesperanza. Sentí como mi corazón se quebraba al comprender que, incluso en los momentos en que parecía haber una luz, el sistema estaba preparado para aplastar cualquier intento de rescate. Esa amarga experiencia dejó una cicatriz emocional, una lección dolorosa sobre la inminencia de la traición y la ausencia de un salvador real. Mientras tanto, dentro de mi mente, la necesidad de escapar nunca se detenía. Cada momento de calma forzada era invadido por pensamientos febriles y estrategias de fuga que elaboraba en silencio. Analizaba cada rincón, cada sombra y cada movimiento en busca de una oportunidad que pudiera ser mi salvación. Planeaba mentalmente rutas de escape, evaluando las posibles consecuencias de cada decisión. Me debatía entre el impulso de huir y el miedo paralizante de ser descubierto, sabiendo que cualquier intento imprudente podría sellar mi destino de manera irrevocable. Esa lucha interna se convertía en una especie de guerra silenciosa, por un lado, el anhelo de libertad y, por el otro, la certeza de que, en ese entorno, la huida no era más que una ilusión fugaz. Cada oportunidad perdida, cada pensamiento de escape que se disipaba al enfrentarse a la cruda realidad, alimentaba el conflicto interno. Me sentía atrapado en un ciclo de desesperación, donde la mente conspiraba contra el cuerpo, y la esperanza se transformaba en un eco distante, recordándome constantemente que, en ese lugar, la única opción era la sumisión y la resignación. El escape desesperado. La idea de huir se gestaba en mi mente desde hacía días, pero nunca imaginé que llegaría a ese instante decisivo. Recuerdo el momento exacto en que todo se concentró en una decisión instintiva y radical. Una mezcla de adrenalina y terror se apoderó de mí cuando, en medio de la rutina opresiva, vislumbré una pequeña oportunidad, una brecha en el perímetro, una ventana momentánea de libertad que se abrió entre la vigilancia y el ruido lejano de los motores. Mi corazón latía a 1000 por hora, y en ese preciso instante, cada pensamiento se volvió urgente y cristalino, o corría hacia la libertad o me quedaba allí, prisionero de un destino que me devoraba lentamente. En un torbellino de impulsos, dejé atrás la seguridad aparente del grupo, y me lancé a correr sin mirar atrás. Cada paso retumbaba en mis oídos, mezclándose con el estruendo de mi respiración y el golpeteo frenético de mi corazón. El miedo me empujaba a la acción, borrando la lógica y dejándome solo con el instinto primitivo de sobrevivir. Mientras corría, cada metro parecía prolongar la eternidad, y en mi mente se disparaban 1000 pensamientos, la imagen de mi familia, el recuerdo del dolor y la humillación, y esa mezcla de desesperación y determinación que me impulsaba a saltar cercas, a zigzaguear entre sombras, a desafiar la oscuridad que me había aprisionado durante tanto tiempo. Mi escape no fue una carrera solitaria, sino una odisea marcada por interacciones ambiguas con el mundo exterior. Al salir de ese infierno, busqué desesperadamente ayuda en la calle, en medio de un lugar público donde la gente parecía inmersa en su rutina, ajena al horror que yo acababa de dejar atrás. Me lancé a pedir auxilio, con la voz temblorosa y el rostro empapado de sudor, pero la respuesta que recibí fue fría y desconcertante. Algunos me miraban con recelo, como si mi desesperación fuese contagiosa, y otros simplemente desviaban la mirada, temerosos de involucrarse en algo que parecía demasiado peligroso. Esa indiferencia me llenó de una frustración desgarradora, era como si el mundo entero hubiera decidido olvidarse de mí, dejándome a solas con mis miedos y mis recuerdos, sin un alma dispuesta a tenderme la mano. La situación se complicó aún más cuando, en un arranque de esperanza, intenté acudir a las autoridades locales. Con el corazón en un puño, me dirigí a una comisaría, buscando en la figura de la policía la protección que tanto anhelaba. Sin embargo, el encuentro con ellos solo reafirmó mi creciente desconfianza. Sus miradas cautelosas, la forma en que apenas parecían escuchar mi relato, y la evidente preocupación de ser asociados con una situación de crimen organizado, me hicieron comprender que la ayuda oficial era prácticamente inalcanzable. Me sentí rechazado y aún más solo, como si la red de poder que debía proteger a la comunidad se hubiera convertido en un muro infranqueable, incapaz de salvar a quienes se atreven a escapar de las garras del terror. En ese instante, la desesperación se volvió palpable. Cada paso que daba hacia la libertad estaba cargado de un miedo latente, el temor de ser descubierto, de que alguien de ese sistema me alcanzara, o peor aún, de que mi propia familia pagara las consecuencias de mi intento de huida.
Pero, a pesar de todo, seguí corriendo, impulsado por la certeza de que, aunque el camino estuviera plagado de incertidumbre y rechazo, la libertad valía cualquier riesgo. Esa noche, mientras avanzaba en la oscuridad, cada sombra y cada sonido se transformaban en aliados y enemigos simultáneos, y la lucha interna entre el instinto de huir y la parálisis del miedo se hacía sentir con una intensidad abrumadora. El escape desesperado fue, en definitiva, un torbellino de emociones y decisiones críticas, donde la adrenalina, el miedo y la soledad se mezclaban para forjar una experiencia de libertad inalcanzable, pero vital. Esa noche, mientras me alejaba de ese lugar infernal, comprendí que, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbre y la ayuda parecía un espejismo, había tomado la única decisión posible: vivir, a pesar de todo, y buscar, en medio del caos, una nueva oportunidad para recuperar mi identidad y mi dignidad. Consecuencias emocionales y psicológicas posteriores. La huida dejó cicatrices que, aunque invisibles, marcaron mi mente de forma imborrable. Desde el momento en que crucé aquella frontera de terror, supe que nada volvería a ser igual. El impacto psicológico fue devastador, la constante paranoia se apoderó de cada rincón de mi existencia, como si en cada sombra, en cada sonido lejano, se escondiera la amenaza de que regresaran por mí. Cada vez que escuchaba el ruido de un vehículo, mi corazón se aceleraba sin control, y por un instante, creía ver siluetas familiares acechando en la penumbra. Esa sensación de estar siempre en peligro se convirtió en una compañera inseparable, un recordatorio perpetuo de que el sistema que había dejado atrás podía resurgir en cualquier momento. La culpa se volvió otro peso insoportable. La imagen de aquellos que quedaron atrás, de las almas que, por miedo o por circunstancias, no pudieron escapar, se repetía en mi mente como un eco incesante. Cada recuerdo de sus rostros, de las miradas vacías de resignación, me perforaba el alma. Me cuestionaba, día tras día, si la decisión de huir había sido un acto de salvación o un abandono imperdonable. La lucha interna entre el instinto de supervivencia y la responsabilidad hacia quienes no tuvieron la misma fortuna me sumía en una tormenta de emociones, rabia, tristeza, desesperación y, sobre todo, una soledad aplastante. Regresar a casa no trajo la tan anhelada tranquilidad. Al llegar, el entorno que siempre había considerado seguro se transformó en un espacio hostil y ajeno. La paranoia extrema me acompañaba en cada paso, en cada esquina, en cada mirada sospechosa de vecinos, percibía la inminente amenaza de represalias. La sensación de seguridad se desvaneció rápidamente y, aunque intenté reconectar con mi vida anterior, el miedo me obligó a mudarme de inmediato. Cada objeto en mi antiguo hogar parecía cargar la huella del pasado, recordándome que en cualquier momento podían venir a buscarme. Esa inquietud constante, esa incapacidad para sentirme verdaderamente a salvo, se reflejaba en la forma en que apenas podía descansar, siempre con la cabeza alerta y el corazón en vilo. Incluso cuando trataba de reconstruir mi día a día, la tensión seguía presente. Cada conversación, cada encuentro casual se impregnaba de una fragilidad emocional que me hacía sentir expuesto y vulnerable. La libertad, que en algún momento parecía tan deseada, se había convertido en una carga insoportable, la responsabilidad de vivir con el miedo a que mi pasado, lleno de oscuridad y violencia, resurgiera para alcanzarme. El peso de la culpa por quienes quedaron atrapados, la incertidumbre de no saber si algún día encontraré paz, y la paranoia constante que coloreaba cada instante, me obligaron a replantear mi identidad, y a enfrentar una realidad en la que la tranquilidad era solo una ilusión efímera. Mirando atrás, me doy cuenta de que cada paso que di en ese infierno fue el preludio de una transformación brutal que cambió mi vida para siempre. Desde la ilusión de un trabajo soñado hasta el horror de ser arrastrado a un mundo de sumisión y violencia, cada experiencia se grabó en mi alma con tinta indeleble. Al principio, la promesa de un futuro mejor me cegó, la esperanza y la desesperación se entrelazaron en un torbellino que me impulsó a tomar decisiones precipitadas, y a confiar en lo que resultó ser una trampa meticulosamente orquestada. La atmósfera opresiva, las señales tempranas ignoradas, la revelación impactante del secuestro y la brutal transformación de mi identidad, todo ello conformó un entramado de terror psicológico y físico que me obligó a aprender a sobrevivir en un entorno donde la sumisión era la ley. Las tácticas de control, inspiradas en métodos totalitarios y de lavado de cerebro, me despojaron de mi individualidad, reduciéndome a un mero engranaje en una maquinaria despiadada. Cada orden, cada golpe, cada momento de vigilancia constante se sintió como un recordatorio de que la libertad, por muy deseada que fuera, siempre tiene un precio. El escape desesperado, con su adrenalina y sus encuentros ambiguos, fue la chispa que encendió la voluntad de vivir, pese a que la huida dejó cicatrices profundas en mi mente.
La paranoia y la culpa, que se asentaron tras cruzar aquella frontera de terror, se convirtieron en sombras que aún me persiguen, obligándome a replantear mi identidad y a vivir en constante alerta. Aunque he logrado distanciarme físicamente del lugar y reconstruir, al menos en parte, mi existencia, la sensación de seguridad verdadera sigue siendo esquiva. Hoy, mi historia es un testimonio de cómo la desesperación puede abrir puertas a mundos oscuros, y de cómo, incluso en medio de la violencia y la humillación, el instinto de supervivencia puede impulsar la búsqueda de la libertad. No obstante, la huida también me ha dejado la responsabilidad de vivir con el peso del pasado, con la incertidumbre de un futuro en el que la tranquilidad es solo una ilusión. Cada día, el recuerdo de lo que viví me desafía a encontrar, a pesar de todo, la fuerza para ser dueño de mi destino y, quizá, algún día, sanar las heridas que ese infierno dejó en mi interior. Hace unos días, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, alertado por una llamada anónima, llegó a este rancho y descubrió lo impensable: 3 hornos crematorios, fosas comunes y cientos de pertenencias personales, como zapatos y ropa. Este lugar, utilizado por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, funcionaba como un centro de exterminio y entrenamiento criminal. Lo más escalofriante son los testimonios de sobrevivientes que lograron escapar de este infierno. Uno de ellos relató cómo, al llegar, eran despojados de su ropa y registrados en un cuaderno, asignándoles apodos y tareas específicas. Eran obligados a dormir en una bodega, hacinados y en condiciones inhumanas. La violencia era constante, los golpeaban diariamente para mantenerlos atemorizados. Además, eran forzados a participar en actividades atroces, como desmembrar cuerpos y cavar fosas. Otro testimonio estremecedor es el de una mujer que fue engañada con una oferta laboral falsa, y terminó prisionera en el rancho durante 3 años. Ella narró cómo fue obligada a participar en actos violentos, y presenció la llegada de al menos 1.500 personas durante su cautiverio. Estos relatos nos muestran la crueldad y deshumanización que se vivía en ese lugar. Este descubrimiento ha generado una profunda indignación en la sociedad mexicana, y ha puesto en evidencia la magnitud de la violencia que azota al país. Familiares de desaparecidos han reconocido prendas y objetos encontrados en el rancho, lo que ha reavivado el dolor y la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Las autoridades, tanto estatales como federales, han sido fuertemente criticadas por su inacción y falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado. Es fundamental que, como sociedad, nos mantengamos informados y exijamos justicia para las víctimas y sus familias. Solo así podremos aspirar a un futuro donde estos horrores no se repitan. ¡Ay, mis sobrinos y sobrinas, qué duro es hablar de estos temas, pero qué necesario es abrir los ojos ante esta cruda realidad! Su tía Mona se queda con el corazón apachurrado, pero con la firme convicción de que la verdad debe contarse, aunque duela. Porque lo que pasó en el rancho Izaguirre, y en tantos otros lugares no puede quedar en el olvido, no podemos permitir que el silencio y el miedo nos ganen. Mi sobrino, el gran Máster Gorila, me pidió que les trajera este relato con toda la crudeza que merece, para que nunca dejemos de cuestionar lo que ocurre a nuestro alrededor. Para que no nos dejemos engañar por falsas promesas, para que exijamos justicia y para que la voz de las víctimas no se pierda entre el polvo del abandono. Ahora es su turno, mis amores. No dejen que esto pase desapercibido. Compartan esta historia, hablen de esto, investiguen más, exijan respuestas. Porque si nadie dice nada, estos horrores seguirán repitiéndose. Si esta historia les tocó el corazón, déjenlo en los comentarios, quiero saber qué piensan, qué sienten, qué harían ustedes si estuvieran en los zapatos de los sobrevivientes. Y recuerden, mis tesoros, la información es poder, y juntos, con conocimiento y valentía, podemos hacer la diferencia. No olviden seguir al Gran Máster Gorila para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir desenterrando la verdad. Nos vemos en la próxima, y mientras tanto, no confíen en todo lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Los quiero y los leo en los comentarios.